Muy buenos días, apreciados alumnos, espero que estén súper bien. Nuestra clase de hoy es la continuación del tema anterior, raíces culturales. Les presento la capacidad y los indicadores a ser desarrollados en el proceso de esta clase. En la clase anterior estuvimos hablando de lo que es las influencias que tienen las músicas americanas. La influencia de la raíz étnica negra, europea e indígena. Con la llegada de los exploradores fueron descubriendo la riqueza pluricultural de los grupos indígenas. Un estudio lingüístico realizado en América del Sur nos informa sobre la existencia de 94 familias lingüísticas y 558 idiomas, como muestra de la diversidad cultural del continente americano antes de su colonización. Con la llegada de los europeos, todos sabemos que se inicia el mestizaje, donde se fusionó más adelante con los negros traídos del África. Cada uno de los componentes étnicos que influyó para la conformación de nuestra identidad cultural aportó elementos al arte musical. La sencillez melódica y rítmica de los aborígenes fue enriquecida por el elemento rítmico vivo y contagiante de los negros, y la belleza y la profundidad del elemento armónico propio de la música hispana y de otros países europeos. Por ello se deduce que la música de los indígenas es melódica, la música de los negros es rítmica y la música de los europeos es armónica. En la página 76 vamos a hablar sobre la música de los aborígenes y la característica que posee cada una de sus obras. La música y la danza poseían en la mayoría de los casos un carácter ritual, es decir, se utilizaban en las celebraciones religiosas donde los primeros habitantes de América solicitaban a sus dioses diferentes concesiones, como una victoria ante sus enemigos en la época de guerra, la lluvia en tiempos de sequía o cualquier otra necesidad del grupo. Se conoce además que en algunos casos utilizaban las artes como medio de esparcimiento. Las características de su música son: en la música se destaca el aire melancólico y triste de su melodía, el carácter monótono producido por la reiteración de unas pocas notas de su escala. Ellos solamente utilizaban 5 sonidos, es decir, que su escala era la escala pentafónica. El ritmo dado por los instrumentos de percusión era utilizado como acompañamiento de las danzas con repetidas fórmulas rítmicas. El elemento armónico estuvo ausente en la música vocal o instrumental de los indígenas. En cuanto a los europeos, la música de los exploradores arrebató el espacio de la música indígena en muchas regiones. Iban modificando aquella riqueza melódica y rítmica que tenían los indígenas, introduciendo la armonía y también la utilización de sus instrumentos, los instrumentos de cuerdas que iban siendo enseñados a los aborígenes para poder ejecutarlos. En las características de la música europea nos encontramos que ellos utilizaban las 7 notas musicales,
es decir, que utilizaban la escala diatónica, el ritmo organizado en diferentes compases. Ellos utilizaban tanto el compás simple como el compás compuesto, especialmente el 3/4 y el 6/8. La armonía era percibida en el acompañamiento de la música instrumental. Utilizaban siempre la guitarra y el arpa para sus acompañamientos. Los europeos misioneros y exploradores se encargaron de enseñar sus músicas y el arte de construir instrumentos. Más tarde instruyeron la base de la música mestiza o criolla a los indígenas. La tercera influencia es la de los negros. El componente étnico de los africanos influyó notablemente en la conformación de la música de varios países de América, en especial en los Estados Unidos, en las Antillas, en Brasil, en Centroamérica y en otros países. La característica que posee la música de los africanos traídos en calidad de esclavos a América dice que el elemento rítmico dio vida a una música sincopada y sensual, acentuados por el toque de los instrumentos de percusión. Se percibe además el elemento armónico, en especial en los cantos de los trabajadores del campo, al sur de los Estados Unidos. Volvemos a la página 74. Vamos a escuchar fragmentos de obras del repertorio popular americano y vamos a completar de acuerdo a la influencia étnica de esos países y también escuchar los elementos de la música presentes en estas canciones. Les pido por favor corregir el último país que dice Inglaterra, vamos a poner Estados Unidos, porque acuérdense que estamos hablando del repertorio popular americano. Entonces, escuchamos estas 4 canciones y vemos cuál de ellas tiene influencia negra, cuál de ellas tiene influencia indígena y cuál de ellas tiene influencia europea. Vamos a verificar lo aprendido de acuerdo a la historia de estas 3 influencias étnicas. En el primer ejercicio nos pide citar las 3 influencias étnicas en la música americana, que es la música indígena, europea y negra. Luego nos pide citar 3 características de la música europea, 3 características de la música indígena y 3 características de la música negra. Aprovecho también el espacio para recordarles que en nuestra siguiente clase vamos a estar encontrándonos por Meet. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Les mando un gran abrazo.